de 185 a 400 nanómetros. Como pueden ver aquí, pues la lámpara de deuterio no abarcaría, no sería útil en un análisis de, por ejemplo, de análisis de grupos funcionales o de proteínas. No, un análisis del espectro infrarrojo como para conocer grupos funcionales o algo así, porque solo el rango que abarca es del UV cercano. Entonces, ¿por qué la lámpara de deuterio no abarca un rango visible? Pues principalmente es porque la emisión que produce cuando los electrones en el gas de deuterio son excitados por la descarga eléctrica, pues los electrones luego regresan a su estado de energía original, emitiendo fotones en el proceso. La lámpara de deuterio emite principalmente luz en el rango UV cercano, ya que esta es la energía correspondiente a la transición de electrones que ocurre en el gas de deuterio. Aquí adjunté un artículo científico que más que todo habla de un análisis de contaminantes en agua. Se estudiaron usando absorción ultravioleta con diodo emisor de luz y fuentes de lámparas de deuterio y un detector de umbral. Aquí lo más importante pues era mencionarlo de la fuente de lámpara de deuterio, ya que los espectros de absorción de diferentes contaminantes como hidrógeno de potasio, clotianidina, triptofano, entre otros, se obtuvieron en el rango de 200 a 360 nanómetros. Entonces era cabal exactamente utilizar una lámpara de deuterio para este tipo de análisis. Muy bien, yo les empezaré hablando sobre la lámpara de xenón. Una lámpara de xenón es una fuente de luz de descarga con gas xenón sellado en una bombilla. Se clasifican como de corriente continua o de corriente alterna, según el método de iluminación. Si los electrones se calientan demasiado, el calor del xenón puede evaporar y adherir a la pared del tubo, lo que provoca una pérdida de brillo. Si utilizan otras xenones se requiere una alta intensidad de luz, como el efecto fluorofotómetro debido al bajo brillo. El efecto continuo que produce la lámpara de xenón va desde la ultravioleta a la infrarrojo similar al del sol. Perdón, se me fue la conexión. Ahora la lámpara de tungsteno. Esta es la lámpara incandescente convencional. Existen lámparas de filamento de tungsteno y lámparas halógena de tungsteno. En el caso de la lámpara de filamento, el rango de longitud de onda es de aproximadamente 345 a 3000 nanómetros y la salida espectral es radiación de cuerpo negro. Un cuerpo negro se refiere a que se absorbe toda la radiación incidente sobre su superficie y emite radiación en función de su temperatura. El bulbo está creado de vidrio y la longitud de onda y la intensidad dependen de la temperatura. En cuanto a la lámpara halógena, emite radiación continua en el rango de 325 a 3000 nanómetros. Es la fuente más utilizada para la radiación visible y se usa con preferencia a la lámpara de filamento, debido a la adición de un halógeno en la envoltura de la bombilla. La lámpara tiene un filamento de tungsteno que produce radiación cuando se calienta hasta la incandescencia por una corriente eléctrica. El filamento está alojado en una bombilla de cuarzo que contiene gas argón a baja presión con una pequeña cantidad de yodo o bromo añadido para mejorar la intensidad. Instrumentación de espectroscopía infrarrojo. El principio de la técnica de espectroscopía de infrarrojo permite la identificación de los grupos funcionales de un compuesto. Esto debido a que cuando una molécula absorbe radiación infrarroja, la vibración intramolecular con frecuencia igual a la de la radiación aumenta en intensidad, lo que genera señales con frecuencias que corresponden a la vibración de un enlace específico.
Las fuentes de radiación en el infrarrojo constan de un sólido inerte que se calienta eléctricamente a una temperatura comprendida entre 1200 y 2200 Kelvin. Como resultado se obtiene una radiación continua que se aproxima a la del cuerpo negro. Ahora la lámpara de Nernst. Los extremos del cilindro están unidos a unos conductores de platino que permiten el paso de la electricidad, lo que permite alcanzar temperaturas comprendidas entre 1200 y 2000 Kelvin. Debe calentarse externamente hasta el rojo oscuro para que la corriente sea suficiente como para mantener la temperatura deseada. Debido a que la resistencia disminuye con el aumento de temperatura, el circuito de la fuente se ha diseñado para limitar la corriente. Si no fuera así, la lámpara se calentaría tanto que se destruiría. Fuente globar. Un globar es una varilla de carburo de silicio que por lo general tiene unos 50 milímetros de longitud y 5 milímetros de diámetro. Se calienta eléctricamente de 1300 a 1500 Kelvin y tiene la ventaja de poseer un coeficiente de resistencia positivo. Por otra parte, es necesario enfriar los contactos eléctricos. Por la susceptibilidad a la oxidación, no debe calentarse a mayor temperatura. Las energías espectrales del globar y del emisor de Nernst son semejantes, excepto con la región inferior a 5 micrómetros, donde el globar se distingue por tener mayor energía. Bien, el filamento de nicromo, o también conocido como filamento incandescente, consiste en un espiral muy apretado de alambre de nicromo, que este también se calienta por el paso de una corriente eléctrica a 1100 kelvins. Pero la intensidad de esta fuente es algo menor que la del emisor de Nernst o el globar, pero su vida es aún más larga. Su rango de trabajo desde el ir cercano al ir lejano. El arco de mercurio se utiliza un arco, como el nombre lo dice, de mercurio de alta presión. Este dispositivo consta de un tubo de cuarzo que contiene vapor de mercurio a una presión mayor que una atmósfera. El paso de la electricidad a través de ese vapor origina una fuente de plasma interna que proporciona una radiación continua a la región del infrarrojo lejano. En la lámpara de cátodo hueco, este tipo es una fuente de radiación, es de las ampliamente difundidas en espectroscopía atómica, porque consiste en un tubo de vidrio que contiene un cátodo, un ánodo y un gas amortiguador, pero normalmente es un gas noble. Al aplicar un gran voltaje entre el ánodo y el cátodo, el gas presente es ionizado, dando lugar a un plasma. Como segundo artículo tenemos titulado Preconcentración y atomización con tubo en la llama para la determinación de cadmio en agua de mar. Pues prácticamente nos habla que se utiliza una lámpara de cátodo hueco en el análisis de cadmio en agua de mar porque proporciona una fuente de luz con una longitud de onda específica que es adecuada para la detección de cadmio. La lámpara de cátodo hueco está diseñada para emitir luz en un rango estrecho de longitudes de onda, lo que esto hace idea para su uso en análisis espectrofotométricos específicos. En el caso del análisis de cadmio en agua de mar, se utiliza una lámpara de cátodo hueco que emite luz a una longitud de onda de 228.8 nanómetros, que es la longitud de onda de absorción máxima del cadmio. Cuando se hace pasar la luz emitida por la lámpara a través de una solución que contiene cadmio, se produce una absorción de luz en la longitud de onda específica del cadmio. Al medir la cantidad de luz absorbida en la longitud de onda de 228.8 nanómetros, es posible determinar la concentración de cadmio
en la muestra de agua de mar. Concluyendo este artículo, se dice que la lámpara de cátodo hueco proporciona una fuente de luz altamente selectiva y sensible que es adecuada para la detección de trazas de cadmio en agua de mar. Los rayos láser. Prácticamente es luz mediante la emisión estimulada de radiación. Producen haces de radiación especialmente angostos de solo unos cuantos centésimos de micrómetro, pero en extremo intenso. Las fuentes de rayos láser se utilizan para la espectroscopía de IR de la transformación de Fourier. Ahora tenemos este video que se los vamos a presentar. Hi, my name is Eric Mesa. I'm an applications engineer for Hamamatsu Corporation. I'd like to talk to you about a collection of Hamamatsu's IR light sources that are suitable for a wide range of IR applications. As you might know, IR light is useful for viewing thermal signatures, in addition to looking at absorption bands associated with analytes such as water, biological tissue, macronutrients, and a number of important gases such as SOx, NOx, and CO2. On display at Photonics West 2020, we have a variety of these IR light sources. So firstly, I'd like to talk about our Super Continuum light source. It's a broadband NIR laser light source. Its key features are one, its broadband output. It's 1300 nanometers to 2000 nanometers. It also has very high brightness. It's about 20,000 times higher than a 7-watt halogen lamp based on our tests. And lastly is its high stability. It's about 20 times more stable than other commercially available supercontinuum light sources. It can be used for optical coherence tomography, OCT, as well as any other NIR spectroscopy applications that require high brightness, stability, and broadband output. We also have our 2-watt xenon flash lamp modules. On display, we have our standard cube type and also the OEM type 2-watt modules. They can have output up to 7.5 microns. Other key features are its high peak irradiance because of its pulsed operation. Also has long lifetime, so up to 1 billion flashes, which is about 28,000 hours at a 10 hertz rep rate. It also has a very short warm-up time, less than 10 minutes before it reaches peak stability. IR applications for the 2-watt xenon lamp modules include food analyzers, contaminant detection, and also gas analysis applications. Next, we have our newly developed IR graphene light source. The graphene light source is a thermal emitter, which has a few key features. One being high-speed response, up to 1 kilohertz. Also broadband MIR output, up to 7.5 microns. And also low power consumption, just 270 milliwatts. This source, we feel, would be beneficial for broadband NIR spectroscopy applications that require a very small, bright broadband emitter. We then have our new mid-infrared LED in can packaging with a built-in reflector. The key characteristics for this are high reliability, narrowband output at key wavelengths, 3.3 microns, 3.9, and 4.3 microns. Has very fast response, 1 microsecond rise time, and also low power consumption in just a few hundreds of milliwatts range. This new type with the built-in reflector provides about 20% higher output in the same can packaging. Hamamatsu can provide the LED as well as the detector to match. This combination of narrowband source and detector are key components that are used for gas analysis. Next, we have our series of QCLs. We have our standard continuous output QCL, our lens integrated type, and also our pulsed QCL module. Our lineup of QCLs feature output within the range of 4 to 10 microns, also plus or minus 1 wave number tuning, and industry-leading line width and lifetime of over 10,000 hours.
In addition to our standard QCL lineup, we also have our new lower power consumption QCL. Its highlights include lower power consumption, as I mentioned, down by approximately half, and a smaller form factor and cheaper packaging. All of our QCLs can function as excellent light sources for high accuracy gas analysis applications. As you can see, we have a diverse group of products serving many different needs. These light sources can be made useful in a range of IR applications, including gas measurement, NIR spectroscopy, and IR analyzers. If you're at Photonics West, please stop by booth 1227 to see and learn more about our IR light source components and how they might be suitable for your application. Thank you. Bien, para concluir, tenemos que saber que la lámpara de tungsteno está formada por un compuesto de cuarzo. Esto debido a que el cuarzo soporta mucho mejor el calor. También que la lámpara de deuterio es una fuente luminosa de descarga de gas de baja presión, que es especialmente utilizada para un espectro continuo en la región ultravioleta. La absorción de las radiaciones ultravioleta visibles e infrarrojas depende de la estructura de las moléculas y es característica para cada sustancia química. También podemos decir que la fuente de luz proporciona energía radiante en forma de luz visible o no visible. También sabemos que los vapores de mercurio emiten un espectro discontinuo o espectro de líneas que se utilizan para calibración de longitudes de onda. Y de esta manera se emplean solo para espectrofotómetros y también para cromatografía líquida de alta eficiencia. Estas fueron las referencias que utilizamos. Asimismo, los artículos científicos. Y muchas gracias por su atención. Excelente, jóvenes. Podemos entregar la presentación y avanzar, por favor. Las dos cámaras en pantalla. Gracias. Buenas tardes, licenciado y compañeros. Hoy les vamos a presentar el tema de detectores UV visibles e infrarrojos. Nosotros somos el grupo 2 y está comprendido por Adriana María Orozco Ocaña, Melanie Michelle Salguero Ramos y Jasmine Lisbeth Zul Bailón. Bueno, primero nos preguntamos qué es un detector. Es un convertidor de señal que convierte una señal química a una señal procesada o transformada para dar una lectura. Esto se da de la manera que recibe la radiación que transmite la muestra y la transforma en una señal que sea proporcional a la concentración de la sustancia presente. Siguiente, por favor. Gracias. Dentro de los detectores tenemos detectores de fotones, que se encuentra en la placa fotográfica, tubo fotomultiplicador, fototubo, diodio de silicio y detector de transferencia de carga. ¿Qué son los detectores de fotones? Estos utilizan los efectos cuánticos de la radiación IR o infrarroja para cambiar las propiedades eléctricas de un semiconductor. Iniciamos con el detector de placa fotográfica, que está comprendido de 100 a 1100 nanómetros. Y ha sido por bastante tiempo el detector clásico en espectroscopía. Es un soporte fotográfico constituido por una lámina de vidrio recubierta de una emulsión sensible a la luz. Dado que la sensibilidad disminuye para exposiciones largas con respecto a la sensibilidad para exposiciones cortas, se han ido generando nuevas emulsiones de grano más fino conocidas como de tipo 3,
que han mejorado notablemente la eficacia cuántica de la placa fotográfica. Pero no se trata de una emulsión como tal, sino más bien de una suspensión de cristales finos, que son sensibles a la luz y están repartidos en una gelatina y por lo tanto es un gel. Estos cristales sensibles a la luz son conocidos como sales o haluros de plata, que tras la exposición a la luz, los cristales suficientemente iluminados se transforman en plata metálica, y los demás, todavía en forma de sales, son lavados o eliminados durante el proceso que se llama fijación. Y es por esto que se dio inicio a las radiografías, ya que los rayos X resultaron ser un detector sensible a ellos, causando un efecto similar al de la luz visible por el efecto fotoeléctrico, que se hace notar en el color blanco y negro de las radiografías, como se puede ver ahí en la imagen, y también en las fotos de placa en positivo, en las fotografías de placa en positivo o negativo. Siguiente, por favor. El tubo fotomultiplicador es otro detector que va de 100 a 1000 nanómetros, que están limitados a medir la radiación de baja potencia. Esto porque la luz intensa ocasiona daños irreversibles en la superficie fotoeléctrica. Por esta razón, el dispositivo siempre tiene que estar alojado en un compartimiento hermético a la luz y se toman o se deben tomar todas las medidas necesarias para eliminar la posibilidad de que quede expuesto, aunque sea un solo instante a la luz del día u otro tipo de luz intensa mientras esté activado. Son muy sensibles a las radiaciones ultravioleta y visible. Tienen tiempos de respuesta en extremo rápidos y la sensibilidad de un instrumento con un fotomultiplicador está limitada por su corriente residual, ya que la emisión térmica es la principal fuente de electrones de corriente residual. Entonces, el rendimiento de un fotomultiplicador puede aumentar si se le enfría. Un fotomultiplicador está compuesto por electrones adicionales llamados dínodos. El dínodo 1 se mantiene en un voltaje aproximado de 90 voltios, que es más positivo que el cátodo. En consecuencia, los electrones son acelerados hacia él y cada fotoelectrón choca contra el dínodo y ocasiona la emisión de varios electrones adicionales. A su vez, son acelerados hacia el dínodo 2. Esta imagen la pueden ver en la parte superior. Y el dínodo 2 es 90 voltios más positivo que el dínodo 1. Una vez más, se emiten varios electrones por cada electrón que choca contra la superficie. Para el tiempo de este proceso, que se ha repetido como 9 veces, se han formado de 10 a la 6 o 10 a la 7 electrones por cada fotón. Y por último, esta cascada de electrones se reúne en el ánodo y la corriente resultante se transforma en un voltaje y se mide. Siguiente, por favor. También tenemos el fototubo que va de 200 a 900 nanómetros. Fue diseñado para emitir una corriente eléctrica cuando es expuesta a la luz u otra forma de radiación electromagnética. Se le ha dado el nombre también de ojo eléctrico porque usa aplicaciones con un amplio rango de sensores de luz y se utilizó para explicar el efecto fotoeléctrico, que se da de la siguiente manera. Los fotones entran en el fototubo, chocan con el cátodo y expulsan electrones. Los fotoelectrones son atraídos por el ánodo cuando es positivo con respecto al cátodo. Cuando el ánodo es negativo, los electrones son detenidos y no pasa ninguna corriente. El voltaje negativo entre el ánodo y el cátodo, cuando la corriente es cero, se llama potencial de detención. Ahora hablaremos del detector de diodo de silicio. Este se encuentra en un rango de V a IR cercano. Este está formado por silicio con impurezas para producir un material semiconductor de unión PN. Si observamos en la imagen derecha, en el inciso A, está la región N, la cual contiene electrones no enlazantes porque estos son cargados negativamente y son transportadores minotarios. Y en la región P son huecos positivos que se forman cuando los electrones del átomo de silicio van a parar al orbital vacante del átomo a la impureza. Además, está polarizado de manera inversa para producir un aumento proporcional de la corriente eléctrica. Si observamos en esta imagen de abajo, la polarización inversa
crea una capa de agotamiento que reduce la conductancia de la unión a casi cero. Si la radiación choca con el circuito integrado, se forman huecos y electrones en la capa de agotamiento que son barridos a través del diapositivo para producir una corriente proporcional a la potencia. Una de las características es que es una alimentación de bajo voltaje o a cero, quiere decir de que se puede utilizar simplemente baterías. Y también es de bajo costo y larga duración, por lo cual es uno de los más utilizados. Otro detector es la transferencia de carga. En este es bidimensional, quiere decir que están acomodados en hileras y columnas. Se encuentra en un rango de UV a IR cercano. Sus fotones multicanal de estado sólido emplean transferencia de carga entre celdas o interceldas para la lectura. Además, estos detectores acumulan información de la señal, como la luz incide en ellos como una película fotográfica. En esta figura que observamos, se muestra un electrodo más negativo que el otro, lo que hace que la acumulación de cargas en este electrodo sea más favorable. Y esa llegada de fotones produce pares de electrones hueco, comunicando esta energía a un electrón de la banda de conducción. Además, este tipo de detector tiene dos tipos de métodos de lectura. El dispositivo de carga acoplada, que contiene un número determinado de condensadores enlazados o acoplados, y el dispositivo de inyección de carga, que recolecta cargas fotogeneradas en varias áreas de la superficie del transductor y luego las mide la cantidad de todas ellas. Luego estaremos hablando de los detectores infrarrojos y observamos que todavía hay un detector de fotón, que es el fotoconductor, y detectores térmicos, que es el termopar, celda neumática de Golay y celda piroeléctrica. El fotoconductor se encuentra en un rango del IR cercano y IR medio. Este se produce por las variaciones en la conductividad que sufre un material cuando se expone a la luz. Además, la absorción de radiación por cristales semiconductores, un ejemplo de estos cristales es los sulfuros, seleniuros, metales como plomo, cadmio y galio. El más utilizado es el sulfuro de plomo, porque este se puede utilizar a temperatura ambiente y su sensibilidad en la región es entre 12.500 a 3.300. El proceso para esto es que una capa delgada del sulfuro de plomo se coloca sobre las láminas de vidrio cuarzo para formar la celda y luego se ensambla completo colocando el recipiente vacío. Además, se debe sellar para evitar que el semiconductor reaccione con la atmósfera. Gracias. Detectores térmicos. En este, la radiación infrarroja produce un efecto de calentamiento y altera alguna propiedad física del detector. El detector volómetro comprende de 800 a 40.000 nanómetros. Se encuentra en el IR cercano y el IR lejano. Este detector es un detector de radiaciones y partículas. Suele estar en el espectro infrarrojo, que detecta específicamente en el rango milimétrico. Es un instrumento que mide el cambio en la radiación. El volómetro consiste de un cuerpo absorbente, como podemos ver en el diagrama de la presentación, que está conectado a un sensor o sustrato, y conectado a un depósito de calor y un termómetro. El cuerpo absorbente debe estar hecho de algún metal puro, como el platino o níquel, o un semiconductor. El depósito de calor es una fuente de calor que tiene una gran capacidad de calor en donde la temperatura se eleva y es proporcional a la resistencia. En algunos volómetros el termómetro actúa también como absorbente, mientras que en otros el termómetro y el detector son dispositivos diferentes. Pues, ¿cómo funciona el volómetro? Lo que sucede es cuando la luz infrarroja
cae a la barra de absorción, hay un cambio en la temperatura y el sensor que está conectado al depósito de calor. Si la temperatura cambia, hay un cambio de resistencia. Es decir, que la temperatura es directamente proporcional a la resistencia. La resistencia va a cambiar y esto va a registrar como una diferencia de voltaje, como una diferencia de potencial. El grado de cambio en la resistencia va a ser la medida de la radiación que cae. Es decir, que el cambio de la resistencia va a ser la radiación absorbida. Siguiente, por favor. Este detector, llamado celda neumática de Goley, comprende de los 800 a los 40.000 nanómetros. También del IR cercano al IR lejano. Contiene un cilindro que está rellenado con gas inerte, como podemos ver en la imagen. Adentro hay un absorbente, una membrana y tiene una ventana para la transmisión de luz infrarroja. Un lado consiste de una placa metálica negra y el lado opuesto consiste en un diafragma metálico flexible. Bueno, cuando se absorbe la luz infrarroja, se calienta el gas. ¿Y qué pasa cuando hay calor? Pues el gas se expande. Debido al calor, el aumento de temperatura, el volumen del gas aumenta y eso causa la expansión del gas. Debido a la expansión del gas, la presión aumenta y se va a deformar la membrana que podemos observar. La luz reflejada por la membrana es detectada por un fotodiodo y el movimiento de la membrana produce un cambio en la señal del fotodiodo. La celda Goley tiene una alta sensibilidad y una respuesta plana en una amplia gama de frecuencias. El tiempo de respuesta es moderado, del orden de 10 milisegundos. Siguiente, por favor. Y por último, tenemos la celda prioeléctrica, que comprende de los 300 a los 40.000 nanómetros. Esta abarca la región ultravioleta al IR lejano. Bueno, esto está construido a partir de material piroeléctrico. Pueden ser aislantes o dieléctricos. Se utiliza material polarizado. La polarización depende de la temperatura y es continua después de la eliminación del campo eléctrico. Siguiente, por favor. Bueno, tenemos aquí los materiales, pero previo diré algo más. Se utilizan dos electrodos, los cuales podemos observar en la imagen anterior, en negro, y entre ellos se coloca la placa de material piroeléctrico que estaba en blanco. Ahora el material piroeléctrico. Tenemos el sulfato de triglicina, titanato de bario, niobato de litio, tantalato de litio, sulfato de triglicina deuterado. Ese tiene un asterisco porque es el más importante y el más utilizado. Todos estos tienen propiedades térmicas y eléctricas. Siguiente, por favor. Bueno, estos no deben calentarse por encima de la temperatura conocida como punto de Curie. Nunca deben pasarse de esa temperatura. ¿Y cuál es esa temperatura? Bueno, punto de Curie es la temperatura por encima de la cual los materiales magnéticos pierden sus propiedades ferromagnéticas. Después tenemos que la corriente depende del área de superficie del cristal y el tiempo de respuesta de este detector es más rápido y es de 1 milisegundo. Y siguiente. Tenemos las referencias y muchas gracias por... pasaremos un video también.
My name is Brad Swatsky. I'm a nuclear physicist here at the lab, and I'm here to show you what a photomultiplier tube is. Now, here at the lab, we deal with very small amounts of energy, very tiny things going on inside our physics experiments. And the way we measure these things is we look at very small amounts of light that are generated as an electron or a proton passes through our detector package. This light is undetectable by the human eye, so we need an amplifying device. And that's what a photomultiplier tube is. It's an amplifier. A piece of light comes in, hits the photocathode, and that kicks off an electron through the photoelectric effect. That one electron will then cascade down something called a dynode chain. But the bottom line is it behaves just like an avalanche. So you start with a small little pebble at the top of your mountain, right up the top here, and then it'll cascade down to the bottom, and you'll end up with a million electrons. A million electrons is something that we can measure, something that we can stick into our digitizer device and record into our computers. So we use these devices as amplifiers in order to measure very, very small amounts of light. Bueno, gracias por lo que presentaron, fue bastante bueno. Solo les recuerdo que me envíen por favor sus documentos de apoyo, sus PDFs, artículos, clase, lo que presentaron, y así yo avanzo con la calificada. Por hoy lo dejamos acá, jóvenes. Que pasen una excelente tarde y los felicito, estuvieron bonitas las exposiciones.